la Biblia, al Génesis, ya y a su penúltimo capítulo. Estamos por concluir la exposición a este primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 49 de 50 que tiene. Génesis 49. Génesis 49. Dice así la palabra inspirada de Dios en Génesis capítulo 49. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Vamos a orar. Padre, gracias por toda la escritura. Gracias por esta porción inspirada. Te imploramos que nos hables por medio de ella. Te imploramos que una vez más seamos guiados, iluminados en este mundo oscuro, guiados por tu palabra, por la verdad. Te imploramos que nos hables poderosamente a nuestros corazones y que Dios del cielo, tú logres en nosotros lo que solo puedes lograr por medio de tu palabra, que nos santifiques y que llames a muchos aquí al arrepentimiento y a la fe. En Cristo oramos. Amén. En Apocalipsis capítulo 21 encontramos una curiosa verdad revelada. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Voy a leer los versos desde el 9 hasta el 14. Dice así la palabra de Dios. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y hermanos, nosotros sabemos que el lenguaje de Apocalipsis es un lenguaje figurado, simbólico, no literal, y que la desposada
y la esposa del Cordero ya no es un misterio para cualquiera que ha leído un poco las Escrituras, ¿verdad? Sabemos que se trata de la iglesia, ¿verdad? Aquí se está hablando de la iglesia, ya nos dieron la luz, ya el autor de Apocalipsis le está mostrando al auditorio que le escribió y a todos aquellos que han sido bendecidos por esta palabra, que quién es la esposa, quién es esta desposada con Cristo, la esposa del Cordero, quién es. Se trata de la iglesia. Así que aunque usted no relacione a la iglesia con lo que se va a decir ahora, esto es parte de la iglesia. Si no lo relaciona, relaciónelo, porque esto tiene que ver con la iglesia. Porque ya nos dieron la luz, es de la iglesia que se está hablando. Lo que está viendo Juan, la visión que está viendo Juan es una visión de la iglesia. No es de una ciudad en el futuro, no es de una ciudad que va a ser así literalmente, que va a tener esas puertas, no, se está hablando de la iglesia. ¿Ya? Si aquí se habla de puertas, no son puertas físicas, son puertas de la iglesia. ¿Ya? Entonces, fíjense todo lo que le estoy diciendo para que no se vaya su pensamiento a otro lugar, sino a donde Dios quiere que vaya su pensamiento, su mente, su atención para que entienda la verdad que aquí se enseña. Dice la Escritura que lo que está viendo Juan es a la esposa del Cordero, a la iglesia. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios. Nuevamente, esa ciudad santa es la esposa del Cordero. La nueva Jerusalén igual es la esposa del Cordero, la desposada. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Qué enredado es Apocalipsis. Hermano, enredado si usted se enreda, pero el libro se llama Revelaciones. Con el libro se está quitando el velo, no se está poniendo ningún velo. Se nos está mostrando algo. El libro nos está mostrando, entre otras cosas, con lenguaje simbólico, con metáforas, pero se nos está mostrando que la iglesia, la desposada del Cordero, tiene identidad israelita y gentil. Sus puertas tienen nombre de israelitas, de los hijos de Israel, pero tiene cimiento de apóstoles que fueron a predicarle a los gentiles. Eso es lo que te está enseñando. La iglesia, la desposada del Cordero, esa ciudad hermosa y diáfana, esa ciudad tiene identidad israelita y gentil. Esa iglesia está constituida y comenzó a edificarse desde los tiempos de Israel hasta nuestros tiempos. No hay diferencia de salvación, de Salvador, ni de medios para la salvación desde los tiempos de Israel hasta nuestros días. Es la misma iglesia, la desposada del Cordero. Hermanos, la iglesia está formada por todos los santos de todos los tiempos. Eso es lo que nos está diciendo, y de todo lugar. Eso es lo que nos está diciendo Dios por medio de la visión que le dio a Juan de la desposada del Cordero.
Ahora, esta verdad, esa gloriosa verdad, esa verdad que vemos tan claramente revelada allí, que vemos en muchos otros lugares, como en Efesios capítulo 2, a partir del verso 12, esa verdad que está siendo mostrada por todos los apóstoles también, esa verdad nos puede iluminar al resto de la profecía de Jacob y sus hijos hoy. Si nosotros miramos a la profecía de Jacob a sus hijos con esta luz, con esos verdaderos lentes, nosotros vamos a ver que no solo era una profecía para la tribu de Israel, sino también para la iglesia en el nuevo pacto. Aquí estamos delante de una profecía que usted dirá, bueno, ¿y a mí qué me importa? La profecía que Dios le dio a Israel para cada uno de sus hijos y para las tribus de Israel. Eso es para allá nada más. No, hermanos, el problema es que allí estaba comenzando la iglesia. Desde que Dios llamó a Abraham, de hecho, desde que salvó a Adán y a Eva, o a alguno de los dos, o a ninguno de los dos, pero a sus hijos salvó a alguno, porque al menos Abel fue salvo. Y desde que salvó a Noé, ya estaba construyendo la iglesia. Y aquí vemos una iglesia ya más constituida, formada al menos por sus primeros integrantes. Y de ahí todos los descendientes de Israel iban a ser el pueblo de Dios, los redimidos por gracia, el pueblo adquirido por Dios por pura gracia, no porque fuera nadie especial, sino porque Dios quiso revelarse a ellos, ser su Dios, estar en medio de ellos y ser su Dios. Esa es la iglesia. Así que estas profecías tienen mucho que ver con nosotros, hermano. Sí, tienen mucho que ver con nosotros. Así que de estas profecías de Israel a sus hijos, vamos a ver primero el llamado a escuchar la profecía. Luego vamos a ver cómo esta profecía tiene algunas profecías resaltadas, otras comunes, pero que nos hablan algo también. Pero hay profecías aquí resaltadas y luego vamos a ver que hay una gran promesa confirmada en medio de estas profecías. Y así vamos a adentrarnos en todo el capítulo, al menos hasta el verso 27. No vamos a tocar la última parte del capítulo, porque creemos que es una misma unidad con el capítulo 50. Entonces, el llamado a escuchar la profecía. Fíjense cómo el profeta, que es un hombre a punto de morir, hermanos, qué importante la vida cuando está a punto de pasar a la eternidad, ¿verdad? El joven piensa poco en su vida. El joven piensa poco en las cosas importantes. Por eso la Escritura dice a las personas jóvenes, a los muchachos y a los jóvenes, les dice, acuérdate de tu Creador ahora, en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate ahora de tu Creador. Eso no hay que decirse a una persona que está a punto de morir, porque a esa hora se piensa mucho en su vida y qué va a hacer de mi vida después. Por ahí hay algunos creyentes que andan predicando el evangelio a las personas que están a punto de morir, ofreciéndole un evangelio. Si les ofrece el verdadero evangelio, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, porque podremos rescatar a algunos quizás, aunque sea a la hora de la muerte, pero ofreciendo un evangelio de que hay infierno y hay cielo y a dónde quieres ir, al cielo, repite conmigo en oración, eso no es el evangelio. Repetir una oración y ya no te preocupes, tus pecados han sido perdonados porque repetiste conmigo la oración, eso no salva a nadie. No vas a ver en las Escrituras nunca a nadie predicar el evangelio de esa manera. Nunca. Pero miren el llamado de atención de este hombre que está a punto de morir y que tiene palabras importantes que decir. Hermanos, esa es el mismo llamado que yo casi les estoy haciendo hoy. Vamos a hacer una pausa, un momento, porque nos pusieron un rato la electricidad. Les decía que la manera en que Jacob
llama la atención de sus hijos, de la misma manera que Jacob llama la atención de sus hijos, debe cerrar bien la ventana que está encima de ti, Noslen, y la otra al lado también está mal cerrada. La manera en que Jacob llama la atención de sus hijos a escuchar la profecía es similar a la atención que usted debe prestar hoy aquí, o que el predicador demanda de usted hoy aquí. Fíjense cómo dice Jacob a sus hijos: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre. Oíd, escuchad, juntaos y estad atentos y escuchen bien. Hermanos y amigos, ¿cuántas personas por ahí hay gritándonos todos los días al oído? Y a veces nosotros estamos tan entretenidos escuchando noticias, escuchando todo tipo de comentarios, atentos a las cosas de este mundo, y no prestamos atención a lo que Dios tiene que decirnos. ¿Qué mal hacemos cuando nosotros estamos con nuestros oídos alerta a todo y no prestamos atención a Dios? Y luego venimos a la iglesia, sí, pero con tanta facilidad nos entretenemos o nuestra mente comienza a vagar por todos lugares. Hermanos, entendamos que es propio del pecado nuestro el no atender debidamente a la palabra de Dios. Es propio de nuestra pecaminosidad. ¿Tus hijos tienen inclinación natural por Dios y su palabra? Yo sé que no. Pero óyeme, Chini, óyeme, ese es tu pecado, el que no le quiera hacer caso a la palabra de Dios. Padres, recuerden no decirle a tus hijos: tú eres un niño cristiano, una niña cristiana, atiéndeme. No, por favor, no hagas ese crimen. Tú y yo debemos decirle a nuestros hijos: ¿te das cuenta lo pecador que eres? ¿Cómo tu corazón está tan lejos de Dios y cómo tu corazón está inclinado al mal, que el Dios de todo bien quiere hablarte y tú no le haces caso? Aquel que te creó te quiere hablar, te quiere dar buenos consejos y tú quieres atender a cualquier cosa. Tú quieres jugar, tú quieres hablar de muñequitos, quieres hablar de trabajo, quieres hablar, en el caso de los adultos, de otras cosas. Pero ¿estamos escuchando nosotros, hermanos, a Dios hablar? ¿Estás exponiéndote a la palabra de Dios? ¿Por cuánto tiempo te estás exponiendo tú a la palabra de Dios? ¿Por cuánto tiempo nos estamos exponiendo a la voz de Dios? ¿Ya leíste la Biblia completa? ¿Cuánto tiempo hace que profesa fe? ¿Ya lees toda la Biblia? ¿Has leído toda la Biblia ya? Hermanos, el consejo de Dios lo tenemos aquí. Si Jacob nos pudiera decir algo hoy a nosotros, nos diría: júntense y escuchen, oigan la voz de Dios. Hermanos, debemos exponernos a la palabra de Dios día a día. Nosotros no creemos que hay un solo día que hay que adorar a Dios. Nosotros creemos que hay un día que debemos adorar a Dios públicamente. Nosotros creemos que Dios debe ser adorado todos los días. Todos los días, cada minuto debemos vivirlo con Dios. Debemos procurar escuchar el consejo de Dios a cada instante. Ese debe ser nuestro diario vivir, nuestro diario andar. Ahora, ese mismo Dios nos manda a adorar en secreto diariamente, familiarmente todos los días, y un día que adoremos públicamente. Pero Él debe ser adorado todos los días. Todos los días debemos escuchar su voz. No son las voces por ahí lo que nos van a hacer bien, van a secar. Las voces por ahí secan el alma. Solo de Dios viene la verdad y la vida. Solo Él nos puede dar vida verdaderamente. Solo Él nos puede mantener vivos con fe, con amor, soportando con paciencia todo lo que pasa por delante, todo lo que hay por delante, aflicciones. Solo Él nos puede dar vida verdaderamente.
Y solo Él es la fuente de la verdad. Hermanos, ¿cuánto necesitamos escuchar? Ahora, este llamado de Jacob es muy interesante. Muy interesante. Ya habíamos tenido un patriarca, Abraham, donde un hijo estaba por una nación del mundo, Ismael, y otro por otro lugar del mundo. Se separaron sus hijos. Luego tenemos a otro patriarca que tiene dos hijos, Jimagua, y se separan también. Uno era contrario al otro, totalmente distinto, impío. Le gustaba todo lo de la carne, lo temporal. El otro piadoso. Pero ahora tenemos un patriarca que tiene 12 hijos. Son distintos los 12, pero permanecen unidos. Miren la primera palabra que le dice a Jacob: juntaos y escuchad. Juntaos y les voy a hablar. Un poco está ya profetizando el patriarca a punto de morir sin fuerzas. Y qué bueno, porque Dios se perfecciona en la debilidad de los hombres. ¿Qué miedo le tengo yo a esos que quieren servir, que quieren predicar y que no esperan en el Señor si Dios los llama o no? Cuidado, hermano. A veces somos como Moisés. Quiero hacerlo, pero no estás listo aún. Y no digo que no es bueno, porque hay algunos que son como Josué. Hay que decirle: oye, levántate, que como estuve con Moisés, estoy contigo, dale. No importa la juventud, y como Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. O sea, no nos encasillemos con un personaje de la Escritura. Hay mucha verdad que considerar. Pero sí hay casos de personas que se desesperan, que creen y están dispuestos y no están calificados. Cuidado, tengamos temor, esperemos en el Señor, consideremos que el Señor nos está llamando. Pero aquí, este Jacob, que vimos equivocarse muchas veces, está en lo último de sus días, sin fuerzas, a punto de partir. Era todo gracia de Dios. Todo gracia de Dios aquí. Por la gracia de Dios le habló a sus hijos y ya comenzó a profetizar: juntaos. Está el pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. Están todos como un gran pueblo, una gran familia, una gran nación. Todavía juntos. Ahora están juntos. Y qué bueno, su padre les dijo: juntaos y escuchar. Hermanos, se nos está profetizando ya que este pueblo iba a estar unido. Iba a estar, los 12 hijos de Jacob no iban a ser como los hijos de Abraham ni como los hijos de Isaac. Iban a estar unidos. Y aquí están unidos. Hermanos, eso nos habla también de la iglesia. La iglesia con 12 puertas y 12 fundamentos en sus muros, pero unida. Hermanos, la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo del Señor, es la esposa de Cristo. Hermano, cada vez que nosotros veamos a un verdadero creyente en cualquier lugar, sea chino, negro, chiquito, feo, bonito, como quiera, es nuestro hermano en Cristo. Valoremos eso mucho. Juntaos a ellos y amémosle, porque son nuestra familia. No hijos de Jacob, hijos de Dios. Más que eso, más que hijos de Jacob. Juntaos y oíd. Ahora, lo que iban a escuchar todos los hijos de Jacob, aunque veamos que en sus palabras hay palabras fuertes para algunos, hermanos, según el verso 28, ¿puede ir al verso 28 conmigo? ¿Qué dice el verso 28? El verso 28 dice: todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo. Al maldecirlos, no, al bendecirlos. Pero yo quiero que usted se quede con esto bien claro. Lo que Jacob va a hacer es bendecirlos. Miren cómo sigue diciendo: a cada uno por su bendición los bendijo. 3 veces. Al bendecirlo, por su bendición los bendijo. 3 veces usan la palabra bendición. Quiere decir que aunque a algunos lo que van a escuchar es una reprensión para bendición. Sí, hermanos, de eso se trata la iglesia.
con reprensión, pero en Cristo. Cayéndome, pero levantándome en Cristo. No dando fruto a 100, pero a 30 doy fruto. Hermanos, de eso se trata. Todos no son de a 100 por uno, como José, vamos a ver hoy. Hay algunos de a 30, como Rubén, que vamos a ver ahora. Pero está dentro del pueblo de Dios, tomando la reprensión que debe ser tomada y llevando consigo las consecuencias. Porque todo pecado tiene consecuencias, pero en Cristo. Pero parte del pueblo. Pero una de las puertas tiene su nombre. Rubén está ahí. Entonces, hermanos, de esto se trata. Lo que tenemos delante no es solo profecías de Jacob a sus hijos. Tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Ya vamos. Entonces, fíjense, todas las bendiciones, son bendiciones lo que le va a dar. Y toda bendición que nosotros podemos tener sobre nosotros, toda bendición es gracias a Cristo. Déjeme decirle esto. Dios es el Dios 3 veces santo. Es el Dios que los ángeles desobedecieron una vez y esos ángeles fueron expulsados. Satanás cayó como un rayo y nunca han visto un Salvador. Y van a estar en condenación por los siglos de los siglos junto a todos los hombres impenitentes, esos ángeles. Es el Dios que hizo un pacto de obra con nuestro padre Adán, y por un pecado de Adán, no por 2, no por 3, no por cientos de millones de pecados como hemos cometido todos nosotros, sino por un solo pecado, Adán fue expulsado del Edén y fue condenada toda su posteridad a una maldición por su pecado. Porque Dios es santo, hermanos. Dios es santo. Y un pecado es suficiente para ir al infierno por siempre, porque tú has pecado contra un Dios eterno. Un Dios sumamente bueno, misericordioso, que te ha dado todo por su bondad y su misericordia. Y déjenme decirle que tú no puedes hacer nada, absolutamente nada, para ponerte a cuentas con Él y recibir algo de Él. Tú no puedes hacer nada para recibir un beneficio suyo, porque tú no haces nada para agradarlo a Él. Porque tu corazón es malo y un corazón malo no puede dar buenos frutos. Como un árbol malo no puede dar buenos frutos. Para un árbol malo dar buenos frutos, el árbol tiene que hacerlo bueno. ¿Y saben quién es el único que puede hacer un árbol malo, un árbol bueno para dar buenos frutos? El mismo Dios que hace todo es el único que puede hacer eso. Y como a Dios le plugo hacer eso, Él quiso hacer eso. Como Él sabía que el hombre no podía hacer nada por su cuenta, Él mismo vino a salvarnos. Él mismo se hizo hombre por nosotros. Él mismo se dio a sí mismo para pagar por los pecados nuestros. Y Él mismo, por esa gloriosa obra, puede aplicar esa obra a nosotros y cambiarnos el corazón. Él solo puede hacer eso. Y luego que Él cambia el corazón, que usted puede tener fe en Él, creer en Él y hacer buenas obras, Él puede bendecirlos. Así que toda bendición nuestra es gracias a la obra de Cristo por nosotros. Si Dios nos bendice, si Dios no ha consumido este mundo todavía con su ira, es porque a Él mismo le ha placido ponernos o reconciliarnos con Él. A Él le ha placido reconciliarnos con Él. Hermano, toda bendición que recibieron los hijos de Jacob fue por Cristo. Gracias a Cristo. Gracias a la obra de Cristo es que puede un hombre ser bendecido.
en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Así se le prometió a Abraham. El autor, el mayor de los heraldos de Dios de todos los tiempos, se llamó el apóstol Pablo. Él hablaba de parte de Cristo. Él fue el mayor de todos. Él decía que él era el menor de los apóstoles, pero por la gracia de Dios fue el mayor de ellos. Ese mayor pregonero de Cristo, miren lo que les dijo a los colosenses. Él, hablando de Cristo, es el Dios invisible. Él es el Dios. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Las visibles y las invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermanos, si usted y yo estamos aquí, ¿para quién es? Para Él. Qué pecaminoso de nuestra parte vivir para nosotros. Qué pecaminoso de nuestra parte vivir para nosotros. Cuando fuimos creados para Él, para Cristo, fuimos creados. Dice el verso 17 de Colosenses 1, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nosotros subsistimos por Él. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Hermanos, y aquí estamos viendo ahora de la bendición aparte de la iglesia. Él es la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, el primero que murió para resucitar, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Si nosotros podemos reconciliarnos con Dios, es por Él. Si nosotros podemos tener alguna reconciliación con Dios, que Dios acepte algo de nosotros o que nos pueda bendecir en algo, es por Cristo. No es por nosotros mismos. En Cristo somos reconciliados con Dios. Por medio de Él reconciliar consigo. Dios reconcilia consigo mismo todas las cosas por medio de Cristo. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. De la única manera que nosotros podemos estar en paz con Dios es que Cristo haya llevado nuestros pecados en la cruz. Nuestros pecados en la cruz. Ya entonces se pagó la deuda por nuestros pecados. Entonces podemos estar en paz con Dios. No puedes estar en paz con Dios ni haciendo lo que tú vivas haciendo cosas. Si Cristo no llevó tus pecados en la cruz, no estás en paz con Dios. Pero qué buena noticia. Él fue a la cruz para que tú te reconcilies con Él. Recibe eso para ti, créelo. Dice, y a vosotros también, a los cristianos de Colosas, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Qué glorioso que Dios nos presente delante de Él, santos y sin manchas, sin ninguna mancha. Y eso por la muerte de Cristo por nosotros. Hermanos, eso es excelente. ¿Qué mayor noticia que esa?
¿De qué te sirve toda la electricidad del mundo, todos los aires acondicionados del mundo si no estás en paz con Dios? ¿De qué te sirve todo el dinero del mundo y la comodidad temporal del mundo si tú no te has reconciliado con Él por medio de la sangre del único Cordero que Dios acepta delante de Él? ¿De qué te sirve? Dios, aquí no hubiera nadie bendecido por Dios si no fuera por la obra de Cristo. Él es quien hace posible que Jacob hoy diga palabras de bendición o que Jacob ayer haya dicho palabras de bendición sobre sus hijos. Es en Cristo que somos reconciliados con Él. Ahora, teniendo ese fundamento muy claro, vamos a adentrarnos en las profecías, pero por cuestión de tiempo, no podemos ver cada una de las profecías, pero sí las más importantes, porque hay profecías aquí que con toda intención están siendo resaltadas. Y hay otros hijos que solo se les dice 2 palabritas en un verso, pero hay algunos que se les dedican 3, 4 versos. Con intención. El Espíritu Santo sabe lo que está haciendo y sabe a quién se está dirigiendo. Y sabe que cuando quiere resaltar algo, ¿qué tiene que hacer para que nosotros lo veamos? Y la primera profecía resaltada es la primera. Es Rubén. La profecía Rubén, ¿verdad? Los versículos 3 y 4 tratan de esa profecía y alguno por ahí se rió o hizo una expresión cuando yo estaba leyendo, pero es una expresión exactamente como debe hacerse la expresión, porque es el objetivo del Espíritu de Dios aquí. Dice Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Sí, se exaltó, ¿verdad? Primero lo exaltó para humillarlo debidamente y para humillarlo consecuentemente con su maldad. Y qué bueno que lo humilló, qué bueno que lo humilló, porque eso es lo que se hace cuando alguien ama, disciplina. Qué bueno que aunque sea antes de morir, Jacob como hombre le dijo esto a su hijo, pero sabemos el Espíritu de Dios lo llevó a decirle lo que tenía que decirle, sin partir de este mundo sin decírselo. Había que decírselo. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Hermanos, yo no sé si todos recuerdan, pero el que no recuerde, déjeme decirle bien qué fue lo que pasó aquí. Rubén se acostó o tuvo relaciones sexuales con una de las esposas de su papá. Recuerden que él era el hijo mayor. Recuerden que su padre se casó joven con su mamá porque le hicieron una trampa al dársela por Raquel, pero después sabemos que su mamá, como no salió más embarazada, buscó a su sierva para que fuera la mujer de Jacob también, y así hizo Raquel de la misma manera. Y Jacob terminó con varias esposas, y con una de esas, con Bilha, si no me equivoco, Rubén se acostó. Rubén fornicó. Rubén tuvo relaciones sexuales ilícitas, pero nada más y nada menos. Y ahí hay un pecado grave. Dice la Escritura que la fornicación y toda impureza sexual ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Pero es que Rubén no solamente comete un pecado de inmoralidad sexual grave, sino gravísimo, porque encima de eso deshonra a su padre, acostándose
con una madrastra suya y esposa de su papá, con su papá en vida. O sea, el pecado es horrible. Todos los pecados son horribles, hermano. Pero ustedes se dan cuenta que Dios no trata todos los pecados iguales. Algunos dicen, pastor, pero todos los pecados no son iguales para Dios. Hermanos, todos los pecados son pecados y merecen el infierno. Pero no todos los pecados son iguales. Ni para Dios ni para ningún ser humano. No, no son iguales. Cuando usted está queriendo matar en su corazón a una persona, usted está odiando a una persona y desea su muerte, usted está pecando gravemente y usted está quebrando el sexto mandamiento de la ley moral y usted está pecando contra Dios y no está honrando a Dios porque aquel que Dios tiene vivo usted lo quiere muerto. No está dando lugar a la venganza de Dios, etcétera. Usted está siendo un criminal en su corazón. Pero no es lo mismo eso que ir y matar a la persona. No es lo mismo. Ni delante de los hombres, ni delante de Dios es lo mismo. La Biblia dice, no matarás. Y dice que si tú matas a alguien, tú mereces la muerte si lo llegas a matar. Aunque eres culpable, deseándolo en tu corazón, no es la misma culpabilidad ni el mismo castigo sobre aquel que llega a hacer el hecho. Hay otros pecados incluidos cuando uno va y hace la acción. Entonces todos los pecados no son iguales y una muestra de ello es el pecado de Rubén. Rubén codició a otras mujeres sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Por qué sé eso? Porque soy un ser humano igual que Rubén. ¿Por qué sé eso? Porque la Escritura enseña que eso es un pecado que muchos cometen de muchas maneras y que allí llega la pecaminosidad humana. Los otros hijos de Jacob habrán codiciado alguna vez a alguna mujer indebidamente, claro. ¿Y por qué no se menciona aquí? Porque haber hecho el acto implica una maldad mayor. Rubén fue y se envileció delante de su padre. Y tal consecuencia tiene este pecado que lo destronó del lugar de primogénito. Rubén pierde la primogenitura. Y aquí se profetiza claramente, se dice, tú eres el mayor, el que debe tener toda honra, no tendrás honra ninguna. No tendrás honra ninguna. ¿Y cómo trata toda la Escritura el pecado de inmoralidad sexual? ¿Por qué se nos resalta el pecado de inmoralidad sexual de Rubén? ¿Por qué se nos resalta el pecado de inmoralidad sexual de Sansón? ¿Por qué se nos resalta el pecado de inmoralidad sexual de David? ¿Por qué? Hermanos, porque Dios nos está llamando la atención. Cuidado, cuidado con el pecado de inmoralidad sexual. Hermanos y amigos, hoy vivimos en una sociedad sexualizada, altamente sexualizada, al punto tan serio que hasta muchas mujeres piadosas, contagiadas con el mundo, tenemos que ver mal vestidas y provocativas. Al punto que los hombres piadosos, los hijos de Dios, pecamos muchas veces codiciando mujeres mal vestidas y provocativas. Al punto de que no hay que ir hoy a un prostíbulo para ver nada, lo tenemos al alcance de un clic. Vivimos en una sociedad sexualizada que es un peligro
que no podemos obviar que no es solo un peligro para algunas personas. No, es un peligro para cada uno de nosotros, para el pastor con 51 años que es pastor, para el hermano de 60 años, 70, no sé, porque no sé hasta qué edad es el rollo, pero creo que como somos seres humanos, el rollo de esta hasta el último día. Yo he visto lo que yo considero el cuadro más angustioso, porque soy hombre, el cuadro que más terror me da a mí, el cuadro más terrorífico para mí, que soy hombre. Yo ahora parto en este ejemplo a las hermanas. Yo espero que ellas no tengan este peligro, pero los hombres tenemos este peligro. Y yo creo que hasta yo puedo tener este peligro. Yo he visto hombres de 80 años que pasa una jovencita mal vestida, babeándose. Yo digo, Dios mío. Usted puede apreciar qué miseria. Usted puede apreciar qué tristeza, qué alma más triste, qué horrible. Lo último que yo quiero para mi alma es eso. Lo último que quiero para mi alma es eso. Llegar a los últimos días de mi vida codiciando lo que no tengo, pero codiciando incluso pecaminosamente. Siempre codiciar es pecaminoso. A ver, pero siendo dominado así, totalmente. Es horrible. Nosotros vivimos en una sociedad que cada vez más va a ser muy difícil vivir con integridad sexual. Hermanos, el ejemplo de Rubén nos llama la atención. Nos muestre una vez más el peligro. ¿Usted se piensa que esto de Rubén fue de un día para otro? No, este era un muchachón que creció, las esposas de su papá eran todavía jóvenes. Él no vivía en una gran ciudad, él vivía en una comunidad con pocas mujeres. Usted se piensa que solo él, porque era un perverso, hacía esto. No, Rubén era como tú y como yo. Hay unas palabras aquí que hablan de su carácter. Dice que era como el agua. Otras versiones dicen como el mar, inestable. Un día está tranquilo, otro día está alborotado, pero no se controla a sí mismo. Inestable como el agua, dice. ¿Cuántos somos así? ¿Cuántos un día nos parece que somos los hombres más fieles del mundo y el otro día decimos, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué voy detrás de esto? ¿Por qué estos pensamientos? Mi hermano que estás aquí, mi hermano que estás aquí, los jóvenes, los no tan jóvenes, déjenme decirles que si usted y yo no vivimos para el Señor y consagramos nuestra vida al Señor y nos disponemos a pelear la buena batalla de la fe día a día, vamos a ser llevados como el mar por esta sociedad y vamos a caer en pecados horribles. Y si tú estás hoy mismo en cualquiera de estos pecados, déjeme decir que tenemos un Dios poderoso para librarnos de ellos. Y tenemos un Dios también que no podemos engañar. Y que un día tú puedes ocultarle. Hoy, recuerda que les hablé de un clic y nadie nos vio, pero hay uno que sí nos vio. Hay uno que sí nos vio. Y déjenme decirle más. Un día va a sacar a la luz. ¿Usted sabe cuánto tiempo pasó del pecado de Rubén y que no se hablara de ello? Yo no lo estudié, déjame decir, porque los otros días di un dato y creo que me equivoqué como por 3 años. Porque lo tomé de un autor, lo repetí
Y después rectifiqué y dije, no, parece que no es así. Después le rectifico, cuando quieran me preguntan. Pero dicen los autores que pasaron 40 años sin que se le dijera nada a Rubén. O por lo menos no se mencionó nada en la escritura de que se le haya dicho algo. 40 años después, a punto de la muerte de su padre, sale a la luz. Y hay unas versiones de la escritura que, dicen en la última frase del verso 4, dice en Reina Valera, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Bueno, en la Biblia de las Américas dice, y tú no podrás tomar lugar, dice, porque te subiste en mi estrado, o te acostaste con mi mujer, o se acostó con mi mujer, como diciendo los demás hermanos, se acostó con mi mujer. Hermanos, si usted y yo somos hombres igual que Rubén, usted y yo, cualquiera de nosotros puede caer en los pecados que cayó Rubén. Pero aquí está este ejemplo para librarnos de ello. Se hace escandaloso este pecado y se nos muestra la maldad de él y se nos muestra hasta dónde podemos llegar. Porque cuando no se toma lugar y no tratamos de ser puros sexualmente y no nos entregamos al Señor diariamente para tener pureza sexual en lo poco, en todo momento. Cuando hay un pensamiento que le damos lugar al diablo, él va a poner dos. Cuando no acudimos al Señor por auxilio en el más pequeño, puede venir uno más grande. Y cuando le damos rienda suelta al pecado, no sabemos a dónde puede llegar. Allí puede llegar a acostarnos con la mujer de nuestro padre. Eso es horrible. Allí podemos llegar. Esto no lo cometió un demonio, ese pecado lo cometió un ser humano. Una de las puertas de la gran Jerusalén tiene su nombre. Rubén, ¿sí? Aunque nunca fue nadie grande, ni una tribu importante, nunca nadie importante salió de él por su vileza. Sí, las consecuencias las llevó, pero es parte del reino de Dios. Eso nos está diciendo que cualquiera de nosotros, un santo puede cometer un pecado similar. Hermanos, miremos con atención a esta profecía resaltada. Miremos con atención. Prestémosle la debida atención hoy y no lamentemos lo horrible que podemos lamentar. Simeón y Leví es otro ejemplo resaltado, otra profecía resaltada. Dice el versículo 5 al 7. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Sí, hermanos, aquí hay otra profecía resaltada y hay otro pecado señalado. En nuestra sociedad, se resalta mucho el tipo violento. No, yo sí no lo aguanto a nadie. Y hay gente que llega a la iglesia, son hermanos en Cristo y dicen, chico, yo eso sí no lo aguanto. Yo sí le paso la cuenta y va a tener que verse conmigo y hablamos todo eso así como si eso fuera algo de hombría o un poco de valor. Hermanos, yo creo que todo hombre cristiano debe ser valiente, pero valiente en el temor de Dios y para las cosas que valen la pena ser valiente. Lícitas, que Dios nos manda a ser valientes. Valientes para enfrentar el pecado. Sí, valientes para defender a nuestra familia, para defender los valores
del reino de Dios, debemos ser valientes, pero no confunda la valentía con la furia, la temerosidad, con la falta de confianza en Dios. Sí, con la falta de esperar en Dios para que Él tome venganza. Y esto fue lo que pasó con Simeón y con Leví. ¿Usted recuerda la historia? Cuando Dina, su hermana, fue violada por un hombre de Siquén, y ellos dijeron, pues tranquilo, vamos a pasarle la cuenta a esta gente. Y ellos tomaron la venganza por su cuenta. ¿Usted recuerda cómo no mataron al hombre? No, mataron al hombre, al padre, a todos los hombres de esa ciudad. Hermanos, los mataron. Esa furia, ese darle lugar a lo que el corazón siente, a la ira que el corazón siente por una injusticia, sí, pero que donde usted toma la justicia por sus manos, por su cuenta, y no da lugar a la justicia de Dios, y no espera en Dios para que Dios a su tiempo, le pague a cada uno por lo que hace. Eso muestra claramente que usted no está esperando y confiando en Dios, sino que usted confía en su fuerza y usted piensa que usted es Dios y usted va a arreglar las cosas a su manera. Eso es un pecado del cual debes cuidarte y el cual está señalado aquí como un pecado grave también. Hay que esperar en el Dios. Y el ejemplo de Simeón y Leví es un caso típico donde estos hicieron lo que le vino a su corazón en el primer momento, tomaron la justicia por su cuenta y dice Jacob, no quiera mi alma estar con ellos. Y fueron tratados con mucha misericordia, dice, y los esparciré en Jacob, en Israel los dividiré, algo así. Lo cierto es que ellos misericordiosamente fueron separados, en las tribus de Israel fueron separadas. Leví fue consagrado al sacerdocio, ¿verdad? Y librado así de juntarse con Simeón. Y la pasión de Leví fue usada para el sacerdocio. Ven la misericordia de Dios a pesar de nosotros, ¿verdad? La gracia del Señor guardándonos. Ahora, podemos decir que ahora vienen los demás. No hay otros resaltados. De manera general, las profecías son en pro de que vas a prosperar, en pro de que vas a vencer en la guerra, como se le dijo, como por ejemplo a Benjamín al final, y a otros, tú vas a señorearte sobre tus enemigos, etcétera. Pero todas esas profecías a los demás nos hablan también de la iglesia. ¿Por qué nos hablan de la iglesia? Bueno, a todos se les da alguna profecía en relación a la guerra y sus enemigos. Una de las cosas que ignora la iglesia hoy, sobre todo, es que nosotros tenemos mucho que ver con Israel y la conquista de la tierra prometida. La conquista de la tierra prometida, ¿cómo tuvo que ser? Por la fuerza. Y usted piensa que usted va a ganar algo en el reino de Dios si no es por la fuerza. ¿Usted piensa que usted sin esforzarse va a ganar algo en el reino de Dios? ¿Usted piensa que una vida de oración se consigue? Un día yo voy a tener deseo de orar ya. ¿Usted piensa que usted va a leer la Biblia porque un día usted va a dejar de ver novela y se va a poner a ver la Biblia? ¿De verdad? ¿Usted se piensa que usted no va a tener guerra contra el diablo porque simplemente usted no le hace la guerra? No, si usted no se la hace, se la va a hacer usted. De hecho, ya usted la tiene perdida. Hermanos, nosotros somos soldados de Cristo. Todos. Y estamos en la conquista de la tierra prometida. Aunque ya tenemos el mejor de los reyes con nosotros, el ganador, el vencedor con nosotros,
Y toda conquista que tengamos nosotros va a ser porque el rey está con nosotros. Pero tenemos que tener disposición para conquistar. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Israel? ¿De quién era esa tierra? ¿Quién se la iba a dar? Él se la iba a dar. Yo te prometo que te voy a dar toda la tierra de Canaán, todo lo que pisar de vuestros pies será vuestro. Toda esa tierra es tuya, se la prometí a Abraham, a Isaac, a Jacob y te la voy a dar. Y yo pregunto, ¿y quién tuvo que ir y pelear? ¿Y es distinto hoy? No, es distinto hoy, no. Nosotros tenemos una tierra mucho mejor que Canaán. Cielos nuevos y tierra nueva. Pero hay que ir venciendo a esa tierra, conquistando esa tierra, ganando esa tierra ya, minuto a minuto, hoy la ganamos. Encontrándonos con nuestro Señor, peleando la buena batalla de la fe, día a día, tú y yo. Si no peleamos, si no tomamos las armas, si no guerreamos, lo siento, pero el cananeo te va a ganar. Sí, y Dios va a permitir que te gane. Y te quiero recordar, todas las fuerzas tuyas vienen de donde mismo venían las fuerzas de los israelitas, de Jehová de los ejércitos. Sí, por supuesto, para tomar las armas, para todo, es el Señor quien te da la fuerza, pero tenemos que pelear. Si no, déjame decirte, tú eres un abofeteado por todos los gigantes que hay en Gad, por todos los gigantes y los cananeos. Te parecen gigantes. Tú dices, no, ese pecado yo no puedo salir de él. Claro, porque no estás peleando la buena batalla de la fe. Todas esas profecías, te vas a señorear sobre tus enemigos, vas a hacer esto, vas a ser astuto como serpiente, vas a morder al enemigo. Eso tiene que ver con nosotros. Todos no somos iguales, pero todos estamos en una guerra, todos vamos a tener que pelear, todos tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Y José sí es resaltado. José tiene que ser resaltado. Si fueron resaltados Rubén por su pecado, Simeón y Leví por su maldad y su pecado, tiene que ser resaltado José por su piedad. Todos vamos a llegar. Todos los que están en Cristo están seguros en Cristo. Sí, hermano, pero no es lo mismo llegar avergonzado que llegar en victoria. No es lo mismo llegar como Rubén que llegar como José. No es lo mismo vivir en pecado que vivir libre de él. Y eso Dios lo resalta. Dios no va a permitir que tú viviendo en pecado goces bendiciones. No, que goces vergüenzas que te hacen falta para librarte del pecado, para sacarte de allí. No puede hacerte vivir gozoso, no. Gozoso, todo el gozo es para José. Toda la bendición de arriba, de abajo y de todo lugar es para el que se libra del mal por la gracia de Dios y dependiendo de Dios. Esa es la profecía de José. Vamos juntos allá. Verso 22. Rama fructífera de José. Esas son las palabras. Rama fructífera de José. Rama fructífera junto a una fuente. Imagínense usted, una planta junto a una fuente de agua, dando muchos frutos, verdecita todo el tiempo. Dice, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. Una vida de piedad, una vida santa, el ideal de una vida santa. Aun cuando tú andes en tus mejores pasos, viviendo a plenitud, eso no te libra de aflicciones. A veces vienen más aflicciones mientras más
piadoso quieras vivir. Todo el que quiere vivir piadosamente, dice, va a sufrir persecución. Porque el que quiere vivir piadosamente se va a meter en problemas por el reino de Dios, va a acusar a este mundo, es de los hermanos que está con nosotros y se aparta para orar y los otros hermanos, mira no se hace el espiritual. No es que se aparta porque necesita orar, porque comprendió la necesidad que tiene de depender del Señor, porque ya un rato de comunión está bien, pero demasiada comunión ya se pasa. Cuando viene a ver estamos hablando de fulanito y de ciclanito, eso no me conviene, me voy. Primero digo, hermano, vamos a hablar bien del hermano, no, pero me voy después y oro. Y busco al Señor para tener la gracia del Señor, para contar con las fuerzas del Señor para seguir andando en este mundo. por eso los hermanos lo odiaban, por vivir piadosamente. Por eso lo rechazaban, por eso lo criticaban, pero su arco se mantuvo firme, dice. Pero su arco se mantuvo firme, poderoso, dice, y los brazos de sus manos se fortalecieron. Porque él era fuerte. No, dice el verso, por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. Hermano, ninguno de nosotros es fuerte en sus propias fuerzas. Todo el que pueda lucir fuerte es por la gracia de Dios. Es porque el Señor lo fortalece. Y es porque Él se reconoce débil y acude a aquel que da fuerzas. Todo el que pueda parecer fuerte en el reino de Dios es por eso. Es porque depende del Señor para recibir fuerzas. Dice el verso 25, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Hermanos, ¿usted se da cuenta cuánta bendición? Tiene que haber esa bendición para el justo. Tiene que haber esa bendición para el santo. Tiene que haber esa bendición para el piadoso. Dios está resaltando a aquel que es fiel para que tú y yo lo seamos. Sí, Dios está mostrando claramente que hay disciplina, aflicción y angustia para el que peca. Y gozo perpetuo y bendiciones para aquel que vive en temor a Él. El Señor te está llamando amigablemente, amorosamente, como un padre a un hijo, a vivir piadosamente. Hermanos, vamos a terminar hablando de la promesa confirmada. ¿Y esto a quién? ¿O por medio de la profecía a quién? La profecía a Judá. Por favor, vaya conmigo al verso 8. Verso 8 hasta el 12. Se nos habla de esa promesa confirmada, la promesa que fue dada allá en el jardín del Edén, ¿verdad? Esa promesa que fue dada en el jardín del Edén. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, ella te herirá la cabeza y tú le herirás en el cañar. Esa promesa fue confirmada a Abraham, a Isaac, a Jacob y ahora en Judá. Por el mismo Jacob como profeta, pero a Judá. Dice el verso 8, Judá, que quiere decir alabanza, te alabarán tus hermanos. Hermanos, no de Judá se está hablando aquí. Aunque sí, pero no de él, sino de quien viene por él. Solo de Cristo se habla eso. Solo David fue una sombra de esto, que lo alabaran sus hermanos. ¿Usted recuerda cuando David iba a la guerra, cuando regresaba de la guerra? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Dice que el pueblo danzaba y celebraba esto. Sus hermanos lo alababan. Pero a quien alaban sus hermanos y alabarán por siempre es a Cristo. De ese dice la Escritura, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono,
al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante de él, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Saben quiénes son los 24 ancianos? Son representantes de la iglesia en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, o una representación de la iglesia, 24. Se postran ante él, adoran al que vive por los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tú eres Dios, tú nos sostienes, tú nos cuidas, tú nos amas, por tu voluntad estamos aquí. Todas nuestras coronas delante de ti. Hermanos, si a alguien alaban sus hermanos es a Cristo. Judá es solo aquel de donde iba a venir el que realmente van a alabar sus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Tu mano en el cuello de tus enemigos. Vas a tomar a tus enemigos por el cuello. Vas a vencer sobre ellos, en otras palabras le está diciendo. Judá, tú vas a tomar a todos tus enemigos y lo vas a tomar por el cuellito, sí. Venciendo sobre ellos, señoreándote sobre ellos. Tú tendrás a tus enemigos aquí. ¿Qué clase guerrero va a ser Judá, verdad? Hermano, qué glorioso. Jacob le dice a sus hijos: les voy a decir lo que va a pasar con ustedes en los postreros días o en los últimos tiempos o después de estas cosas. Pero no le dijo lo que iba a pasar con ellos. Usted va hoy a una adivina de esta temporal que tira cartas y eso, y la gente quiere saber su futuro. Pero yo pregunto, ¿Jacob le dijo el futuro de ellos a ellos? No, está hablando de su posteridad. Nada de futuro inmediato, su posteridad. Tan lejos así como Cristo, de Cristo le estaba hablando a Judá, como por ejemplo. Algo para las tribus, sí, se le estaba diciendo algo a las tribus, que 400 años después iban a vivir, no a ellos, sino a sus bisnietos, tataranietos. Estaban teniendo cierta información, pero esta información todavía es más larga. La de Judá es más larga, es más allá. Ellos vieron algo, pero nada comparado con lo que se vio en Cristo cumplido esta profecía. Porque, hermanos, aunque David vio algunos enemigos bajo sus pies y fue un descendiente de Judá, aunque Salomón vio todavía más enemigos sin tirar una flecha, vio a más enemigos todavía que David bajo sus pies. Hermanos, el cumplimiento de verdad de esto está en Cristo. A quien sí tiene a todos sus enemigos bajo sus pies, hasta que venga completamente. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Venció David a Goliat? ¿Era un rey vencedor? Sí, porque era un tipo de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo estaba sobre él, el cual es vencedor. Ha salido para vencer y es vencedor. En 1 Corintios capítulo 15 nos dice que Cristo venció sobre todo y sobre todo, especialmente sobre la muerte. ¿David venció sobre la muerte? No, sus huesos o sus polvos andan por ahí en algún lugar, pero hay uno que venció incluso a la muerte. Ese, el único, el Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 15, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está el pinchazo que tú me das, que me da temor? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso que me dolía? Muerte. Ya no engañas a nadie ni perjudicas a nadie, porque ya se te venció, muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo, el vencedor.
Tomarás a tus enemigos por la cerviz. Judá tomó a pocos enemigos por la cerviz, pero quien vino por él, Cristo, sí tomó a todos sus enemigos por la cerviz y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Pero sigue diciendo el profeta, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Y por ahí para allá otras cosas, pero dice Filipenses, el apóstol Pablo le dijo a los filipenses, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿A quién se doblaron todos sus amigos y enemigos y todos ante Cristo, hermano? Sí, aquí se estaba hablando puramente de ese descendiente de Judá que es nuestro Señor. Cachorro de león, dice el versículo 9. Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Ese animal que todos reconocen en todos los tiempos como un animal con reinado, con fuerza sobre los animales, con confianza, reinando dentro del mundo animal sin temor a otros animales. Él coge una presa, duerme sobre ella, descansa plácidamente, nadie va a venir a quitársela. Él está confiado. Ese animal nos habla un poco del rey que reina con confianza. Hermanos, de ese rey que no está desesperado porque lo pongan, no, es que naturalmente es rey. Viene por naturaleza para reinar. Ese es nuestro Señor. Él nació para ser rey. Él nació para ser Señor. David y Sansón, solo sombras opacas de lo que fue el Señor. ¿Saben que Sansón era de la tribu de Judá? ¿Saben que David era de la tribu de Judá? Solo eran una sombra del que debía venir de la tribu de Judá como verdadero rey y león de esa tribu. Es el libro de Revelaciones, nuevamente, el que usted dice que no revela nada porque hay lenguaje ahí muy raro, ¿no? Nos revela claramente quién es el león de la tribu de Judá, porque nos dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en Apocalipsis capítulo 5, en el trono, el que está sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Dice Juan, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, mijo. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hermano, ¿quién es el león? ¿Quién es el león sino Cristo? El que ha venido naturalmente para reinar plácidamente en esta creación. Él es el rey. Él es el rey de reyes y señor de señores, el que reina con confianza y seguridad. El cetro no se apartará de Judá, dice el verso 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Llevo 1 hora y casi 20 minutos predicando, y ahora debería ser el centro de la predicación. No puedo ser demasiado profundo, pero solo déjame decirle, por el tiempo, que aquí está profetizado claramente en Judá que el reinado iba
no iba a faltar de su generación. Y así sucedió, así comenzó a suceder desde que David fue ungido como rey. Siempre hubo rey descendiente de David, por lo tanto, descendiente de Judá, ¿verdad? Pero hubo un rey que nació descendiente de David para reinar para siempre. Ese reinado comenzó en tiempos en que ya la dinastía israelita había fracasado, pero se levantó y tenía poder sobre los demonios, tenía poder sobre las aguas, tenía poder sobre la tempestad, tenía poder sobre el pecado, tenía poder para llamar a un publicano y decirle sígame y cambiar su corazón para siempre. Una vez a un endemoniado le dijo al demonio, sal de él. Y fue tan el poder y tan rápido que ocurrió aquello, que los fariseos no se podían explicar eso. Decía, tiene que ser por Belcebú que hace estas cosas. Pero Jesús le dijo, pero si no es por Belcebú y es por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios está entre vosotros. En otras palabras, Jesús le dijo, entonces el rey está entre vosotros. El rey que vence sobre el pecado, no solo a los enemigos que vienen con espada, el que vence a los verdaderos enemigos del hombre. Ese rey está entre vosotros. Jesús estaba diciendo con ello que el reinado suyo había comenzado y estaba ejerciéndose con poder para liberar a todos los cautivos por el diablo. Hermanos, dice este texto que siempre iba a haber cetro y el legislador iba a estar siempre en Judá. El cetro era aquello que los reyes usaban, que venía de la cultura antigua de aquellos que andaban con un bastón pastoreando, y después los reyes usaban ese cetro como el que es el dueño de toda la tribu, el que pastorea a este pueblo, porque todo rey debe ser como un pastor guiando a su nación. Y también todo rey era un legislador, el que dictaba las leyes. Hermanos, nuestro rey es nuestro legislador. Es quien dice las leyes que nos conviene en este reino suyo. Y son leyes justas. Y son leyes que vale la pena cumplir. Qué glorioso rey tenemos todos nosotros. No lo voy a enredar con esa frase hasta que venga Silo, porque los comentaristas no se han puesto de acuerdo. Así que yo no les voy a decir de lo que trata esto. Déjenme decirles que esa palabra Silo no tiene traducción, es así como se pronuncia en hebreo, Silo. Y como no tiene traducción y lo han dejado así todas las Biblias serias, así lo voy a dejar yo también. Lo importante aquí es que ese Silo es alguien que viene, y todos los que miran seriamente la escritura dicen que se trata de Cristo. Ahora, lo que quiere decir la palabra exactamente no lo sabemos, solo que hay que esperar a alguien que llegue. Hasta que él llegó, hubo reinado en la tribu de Judá hasta él, y hasta él se acabó. De ahí para allá se acabó, era él el que debía de venir. De hecho, la mejor interpretación es hasta que venga el que está designado a reinar. Y ese que está designado a reinar es Cristo. Él ya es el rey que vino y después de él no hay otro rey. Él es el que está ahí para reinar. De ahí en adelante se nos habla de prosperidad, de una tierra próspera. Todas las metáforas que se usan en los versículos 11 y 12 son de prosperidad, son de cielos nuevos y tierra nueva donde la leche fluye, donde el vino fluye, dice el versículo 11, atando a la vid su pollino. ¿Usted sabe qué quiere decir esa frase? Sencillo. ¿Dónde usted ata su caballo?
Si le preguntamos a Andresito Pipo, ¿dónde ata el caballo? En cualquier lugar fuertecito que aparezca por el camino, ¿sí o no? Él va a ir a buscar una planta frondosa de muchos frutos para atar. No, en el primer manojo fuerte que haya por ahí, y se espera que se encuentre muchos manojos fuertes antes de encontrarse un árbol lleno de frutos. Porque si donde quiera que va a amarrar su caballito hay un árbol de muchos frutos, es porque hay muchos árboles de muchos frutos en cualquier lugar. Bueno, esa es la expresión aquí. Ata su animal en una vid, porque es lo que hay. No hay hierba mala, lo que hay es plantas frutales en este lugar donde Dios, donde Cristo es el Rey, lo que hay es árboles frutales nada más, no hay maleza. Usted quiere ver un país próspero, un país donde todo está sembrado. Tú quieres ver un país próspero donde un país en pobreza y en maldición y donde se está pasando muy mal, mucha hierba y pocos frutos. Que tenga oídos para oír, oiga. Atando a la vid, a un árbol de uva, su pollino. Y sigue diciendo más. Dice, y a la cepa, el hijo de su asna. O sea, a una cepa también de vid. Otro animalito, también a una vid. Pero dice, lavó en el vino su vestido, como diciendo, hay tanto vino que se puede tomar hasta como agua para lavar. Siempre donde fluye la leche, la miel y el vino es sinónimo de prosperidad. Allí nos va a llevar Dios, nuestro silo, nuestro Salvador, a la tierra donde fluye leche y miel, donde deben estar puestas nuestras miradas. Hermanos y amigos, ¿dónde está el Israel de hoy? Está en Cristo, en la iglesia del nuevo pacto. Todos los que tienen la fe de Abraham son hijos de Abraham. Todos. Y están en las bendiciones de Jacob, todos. Pero, ¿y todos los que no están en Cristo, dónde están? Si tú no estás en Cristo hoy, ¿dónde estás? Si tú no estás en estas bendiciones, ¿dónde estás? Debe ser la pregunta que debemos hacernos todos nosotros, incluso los niños. Miremos cuán distintos son los hijos de Jacob, pero todos bendecidos en Cristo. Cuán distintos, hermanos, todos bendecidos. Cuán distintos, pero se les dice juntados. ¿Por qué no soportarnos unos a otros? ¿Por qué no amarnos unos a otros a pesar de que unos sean más violentos, no tan santos como José, pero partes del pueblo de Dios? ¿Por qué no juntarnos y andar juntos como toda una gran nación? ¿Por qué no? Juntaos, dice Jacob. Miremos al descendiente de Judá, que es antes de Judá, y demos gracias a Dios por él. Hermanos, miremos a ese descendiente de Judá anunciado en la mira del profeta, la esperanza de Jacob. Jacob después de esto recogió sus pies, se acostó y partió a estar con sus padres. Cuando nosotros miramos a Cristo podemos estar tranquilos. Cuando miramos a Él podemos estar seguros. Miremos a los pecados también condenables aquí, a los pecados horribles que se señalan, y dependamos completamente de nuestro Rey. El único que puede vencer a los gigantes que se levantan contra nosotros es nuestro David. Para mirar victoriosos y vencer. Esos pecados son señalados para nosotros tener cuidado de ellos. Estos pecados horribles son señalados para nosotros refugiarnos en aquel que le dio fuerzas a José para no caer en los mismos pecados. José fue tentado de rebelarse contra sus hermanos, no lo hizo. Esperó en Dios, miró la providencia de Dios.
José fue tentado a caer con una mujer que no debía pecar y recibió fuerzas para vencer. Hermanos, porque sí es posible vencer. Dependiendo de Cristo es posible vencer. Esperemos como Jacob en Dios para ser salvados. Esa debe ser nuestra postura. Jacob dice en el verso 18 de una manera inesperada en medio de la profecía. De una manera inesperada en medio de esa profecía. En el medio, en el verso 18 dice, tu salvación esperé, oh Jehová. Hermanos, esperemos en Dios. Vivamos esperando en Dios. Vivamos de esa manera, esperando en quien es nuestra salvación. En todo sentido, Él es nuestro Salvador. Esperemos en Él. Padre, gracias damos en Cristo. Gracias damos por ese silo que es Rey, que ha vencido, que es vencedor, sobre todo vencedor sobre nuestros mayores enemigos. Miremos, Señor, concédenos mirar minuto a minuto a Él y esperar en Él. Gracias damos en Cristo Jesús. Amén.